Esta es la tercera visita de mi amigo, mi Javier, a Jerusalén. Pero él no es simplemente un amigo personal, alguien a quien aprecio profundamente. Es un gran líder económico y un gran líder mundial. Esto también tiene un significado especial porque es la primera vez en la historia de Israel, en 78 años, que otorgamos a un líder extranjero el honor de encender la antorcha en nuestro Día de la Independencia. Nunca había sucedido antes, y es correcto y justo que ocurra ahora con Javier Milei. ¡Felicitaciones! Bajo su liderazgo, Argentina ha hablado con claridad moral. Este es el fundamento de su liderazgo. La política siempre implica compromisos, pero si solo se compromete, o si en su mayoría se compromete y no se levanta por las cosas que usted cree que son correctas, la convicción de lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo y lo que es injusto, lo que nos hará avanzar y lo que nos hará retroceder. Si no se levanta por lo que cree, ¿para qué estar en la política? Es aburrido y además no es muy agradable. Se requiere fortaleza moral y Javier Milei tiene una enorme fortaleza y una enorme claridad moral. Y yo diría que la claridad moral no vale nada sin otra cualidad humana, el coraje. Y el presidente Milei tiene ambas en abundancia, y lo ha demostrado al ponerse de pie junto a Israel, al ponerse de pie junto al pueblo judío, al alzarse contra las difamaciones antisemitas, al estar firme en nuestra hora de necesidad, al mantenerse firme cuando libramos la batalla de la civilización contra la barbarie. Él ha sido tan claro, tan firme, tan directo, tan inquebrantable. Lo saludo, mi amigo. Creo que el mundo libre debería saludarlo. La libertad debería saludarlo. Estamos en un tiempo de grandes desafíos y de grandes consecuencias. Hemos estado comprometidos junto con los Estados Unidos en una batalla contra la gran tiranía de Irán que aterroriza al mundo, que busca nuestra destrucción y que busca derribar a los Estados Unidos, que busca derribar la civilización occidental tal como la conocemos. Hemos logrado grandes cosas enormes. Aún no ha terminado y en cualquier momento podrían surgir nuevos acontecimientos. Javier Milei tiene esa cualidad. Cada vez que visita Israel es justo antes de que suceda algo muy grande. No lo sé. No se lo dije la última vez. No se lo dije la última vez. Le doy mi palabra. Y no sé qué puedo decirles ahora, porque quién sabe qué traerá el mañana o el día siguiente. Pero estoy seguro de que con nuestra claridad moral y nuestra asociación, nuestra gran asociación con los Estados Unidos, lograremos nuestros objetivos y traeremos más luz, más esperanza para los pueblos libres del mundo. Debo decir que también estamos haciendo algo más. Estamos abriendo vuelos directos. Ahora bien, usted ha acercado a nuestros pueblos. Ahora los estamos acercando aún más. No estamos acortando la distancia entre Buenos Aires y Jerusalén, pero sí estamos acortando el tiempo de viaje. Así que estamos reduciendo el tiempo de traslado, pero haciendo a nuestros pueblos mucho más fuertes. Y creo que no tenemos mejores socios en el mundo que los Estados Unidos de América y la gran democracia de Argentina. Y usted la ha hecho aún más grande. La está sacando de décadas de estancamiento y la está elevando, y el mundo entero habla de lo que usted ha hecho en Argentina. Le deseo lo mejor. Sé que nuestra alianza está ahora ante lo mejor. Así que gracias, Javier, por todo lo que ha hecho. Sepa que ahora, ya que usted es Lubavitcher, ahora es parte de la Mispocha, parte de nuestra familia, en el sentido más profundo de la palabra. Gracias, amigo. Bienvenido a Jerusalén, usted y su familia. Hi, my dear friend. Hi, This is my, Javier.
En el escenario internacional actual, la relación entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Argentina, Javier Milei, ha adquirido un significado que va más allá de la diplomacia tradicional. Se trata de un acercamiento político y personal que ha llamado la atención de analistas, gobiernos y medios de comunicación por la intensidad con la que ambos líderes han expresado su afinidad y cooperación. Netanyahu ha reconocido públicamente el respaldo firme de Milei hacia Israel en momentos especiales sensibles, en medio de tensiones regionales y conflictos que han marcado la agenda global. En sus encuentros, el primer ministro de Israel ha destacado la importancia de contar con aliados que, según sus palabras, actúan con claridad moral y determinación en la defensa de lo que consideran valores compartidos frente a amenazas del extremismo. Por su parte, Javier Milei ha mantenido una postura de apoyo explícito hacia Israel desde el principio de su mandato, convirtiéndose en uno de los presidentes latinoamericanos más alineados con la política israelí en la última década. Su gobierno ha impulsado gestos simbólicos y estratégicos como el fortalecimiento de relaciones bilaterales, la apertura de canales de cooperación en seguridad, tecnología y economía, y la promoción de una visión internacional más cercana a Estados Unidos e Israel. Uno de los puntos más comentados en esta relación ha sido la intención de estrechar aún más los lazos entre Buenos Aires y Jerusalén, incluyendo la posibilidad de vuelos directos y acuerdos de intercambio que faciliten el contacto entre ambos pueblos. Estos gestos, aunque prácticos, también tienen un fuerte valor simbólico. Representan la voluntad de acercar dos naciones que, geográficamente distantes, buscan proyectarse como socios en el ámbito político y cultural. En este contexto, tanto Netanyahu como Milei han insistido en conceptos como libertad, defensa de la civilización occidental y lucha contra el terrorismo. Para sus seguidores, esta coincidencia no es casualidad, sino una convergencia de divisiones en un momento donde el orden internacional atraviesa profundas tensiones y reedificaciones. Sin embargo, esta cercanía también ha generado debate en distintos sectores del mundo político, donde algunos la ven como una alianza estratégica natural, mientras otros la interpretan como una postura ideológica muy marcada en un escenario global cada vez más polarizado. Aún así, lo que es innegable es que la relación entre Israel y Argentina, bajo estos liderazgos, ha entrado en una etapa de mayor visibilidad y protagonismo internacional. No se trata únicamente de reuniones protocolares, sino de una narrativa política que ambos gobiernos han construido alrededor de la cooperación, la identidad y la defensa de intereses comunes. En conclusión, la amistad política entre Benjamín Netanyahu y Javier Milei simboliza un momento particular en la diplomacia contemporánea, una alianza que busca consolidarse en medio de desafíos globales y que refleja cómo las relaciones entre naciones también pueden estar marcadas por las afinidades personales, ideológicas y estratégicas en un mundo cada vez más complejo.